Se sentía menos tensa ante la jovialidad de la dama. Los caballeros llegaron a reunirse con ellas. El marqués notó que, como de costumbre, se habían acomodado mesas para jugar naipes al fondo del salón. Se dirigió hacia Lady Cleveland. Nicola pensó, una vez más, que su anfitrión había logrado el justo medio de lo perfecto. «Tome asiento, señorita Tancombe. Espero que haya disfrutado de la cena», dijo él. «Puedo decir con toda honestidad que es la mejor cena que he tenido», respondió Nicola. «Sin embargo, su casa me tiene tan fascinada que me resulta difícil pensar en nada más. Es lo que me agrada escuchar. A la vez, me preocupa que esté asustada». Nicola desvió la vista. No era lo que esperaba que le dijera, y no supo qué responder. «Es usted muy bella», prosiguió el marqués, «y por lo tanto, no está bien que no sea feliz». La asombró tanto el cumplido que volvió la mirada hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, sintió el rubor encenderse en sus mejillas. Desvió de nuevo la mirada. «¿Será posible que mi cumplido la haga sentirse confundida?» «Es algo a lo que no estoy acostumbrada», respondió Nicola. «¿Acaso Kinskip se encuentra a mitad de un desierto, o todos los hombres de la cercanía son ciegos?», preguntó Lord Richmond. Nicola se rió. «No precisamente, pero no veo gente joven con frecuencia. Las amistades de Jimmy se concentran tanto en admirar la casa y sus pinturas, que casi nunca advierten mi presencia». El marqués se rió. «Sí que es una triste historia», dijo. Hizo una pausa y añadió: «Sé, Iris, que estás ansiosa por jugar bridge. Willy y Sarah jugarán con ustedes». Lady Sarah, quien se había levantado cuando él entró, le pasó la mano sobre el brazo. «Deseo jugar contigo», expresó con suavidad. «Tal vez más tarde. Ahora tengo intenciones de llevarme a Sir James y a su hermana a mi estudio. No tardaremos. Después tal vez juguemos baccarat». Lady Sarah se mostró desilusionada. Nicola temió que la piedra que ostentaba en su pecho fuera de tal peso que no podría soportarla. Sin embargo, observó el brillo en los ojos de Jimmy. Cuando ya salían del salón junto al marqués, preguntó: «¿Subo a traer las pinturas? Están en mi dormitorio. Un sirviente podría ayudarlo, aunque supongo que prefiere hacerlo usted mismo», indicó el marqués. Jimmy se dirigió hacia la escalera, y Lord Richmond dijo a Nicola: «Por aquí». La condujo hacia una habitación que ella consideró exacta a como tenía que ser un estudio masculino. Los muros estaban cubiertos de pinturas con temas deportivos, y había una magnífica pintura ecuestre de Stubbs arriba de la chimenea. El sofá y los sillones estaban tapizados en cuero rojo oscuro. Al entrar, 2 perros spaniel se abalanzaron a saludar al marqués. El escritorio con patas y manijas de oro era de la época de Jorge III. Un gabinete Chippendale estaba lleno de libros finamente encuadernados. Las cortinas rojas hacían juego con el sofá y las sillas. «Cuando entró usted en el salón con ese vestido que parece haber sido diseñado ex profeso para armonizar con el decorado de la habitación, pensé que estaba soñando. Ahora que lo menciona, me di cuenta que mi vestido es del mismo color de la porcelana y de esas hermosas sillas francesas. Exacto. Y tal vez, cuando lo compró, tuvo usted el presentimiento de lo que debía usar cuando estuviera en esta casa». Nicola pensó lo que sorprendería al marqués saber que ella misma se había confeccionado el vestido en día y medio. No fue necesario responder, porque en ese momento se abrió la puerta y entró Jimmy con las pinturas. Como siempre que hacía algo en bien de Kinskip, estaba muy animado. Parecía como si todo su ser se ilusionara. Hablaba no solo con su mente, sino con su corazón y su alma. El marqués, sentado en un sillón, parecía, pensó Nicola, como Júpiter, el rey de los dioses, condescendiendo con los simples mortales. Jimmy le mostró primero el Van Leyden. Dejó que el marqués admirara los colores del tamaño del extraño sombrero del hombre y la interrogante mirada de la muchacha que lo observaba. Su señoría guardó silencio y Jimmy le mostró el mabuse. «Sin duda, es un mabuse», aceptó el marqués.
y se inclinó hacia adelante antes de exclamar: «Es el retrato de Jacqueline de Borgoña. ¿Cómo lo consiguió?» «No estoy seguro de dónde lo obtuvo mi padre», respondió Jimmy con vaguedad, «aunque me parece el ejemplo más perfecto de su brillante técnica». «Estoy de acuerdo con usted», asintió el marqués. Entonces, con la actitud de un mago que hace su mejor acto, Jimmy presentó la Virgen en el Jardín de las Rosas. «Un Lockyer», exclamó el marqués. «Uno de los mejores ejemplos de su obra», aseguró Jimmy. «Mi hermana se resiste a separarse de él». Lord Richmond miró a Nicola. Ella tenía los ojos fijos en el cuadro y, una vez más, rezaba a la Virgen implorando su ayuda. Se hizo el silencio hasta que el marqués lo rompió. «Considero, Tancombe, que debo agradecerle haberme traído 3 pinturas notables que me sentiría orgulloso de añadir a mi colección». «Estaba seguro de que así pensaría milord, especialmente del Lochner», comentó Jimmy. «Es extraordinario. Sé que una vez que sea mío jamás desearé renunciar a él. Es lo mismo que yo siento. Sin embargo, hay tanto que se necesita hacer en Gainskeep y las reparaciones son muy costosas». De pronto, Nicola sintió que no podría tolerar más escuchar a su hermano mintiendo con ese descaro. Sabía, asimismo, que empezarían a negociar el precio. Decidió que pensar en la Virgen en el Jardín de Rosas, en términos de dinero, era un insulto. Nada tan bello y sagrado podría ser medido en libras, chelines y peniques. Se puso de pie. «Espero que me disculpe, su señoría», habló con voz muy débil, «si me retiro a descansar. El viaje me produjo dolor de cabeza». «Comprendo, y como es viernes, ninguno se desvelará». «Agradezco su comprensión, milord». Se dirigió a la puerta. Antes de llegar a ella, el marqués estaba a su lado para abrirla. «Espero que duerma bien», expresó con voz profunda. Nicola hizo un esfuerzo para sonreírle y, sin responder, se alejó por el corredor. Ahora empezarían a regatear el precio por las pinturas, pensó. Sabía que Jimmy empezaría pidiendo una suma mayor de la que esperaba obtener. «Si solo hubiéramos podido conservar la Virgen en el Jardín de Rosas», se dijo, «estoy segura de que nuestros problemas se habrían acabado». La expresión en el rostro del marqués le indicó que le había sorprendido que Jimmy vendiera tan magnífica pintura. Cualquier conocedor o coleccionista desearía conservarla. Habría sido mejor que su hermano le hubiera mostrado algo de menor importancia, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Llegó a su dormitorio y, como no tenía experiencia en hospedarse en mansiones tan suntuosas, olvidó llamar a la doncella para que le ayudara a desvestirse. Al colgar su vestido en el armario, pensó en el halago que le hiciera el marqués por el color de la tela. Era extraño que las cortinas del dormitorio azul de Gainskeep fueran iguales al salón principal de Rich. Se metió a la cama, pero le resultó imposible dormir. No podía dejar de preocuparse por lo que sucedía en el estudio del marqués. Se preguntó qué cantidad habría obtenido Jimmy. 2 horas más tarde, se abrió la puerta que daba al buidor y el joven se asomó. «¿Estás despierta?», susurró. Nicola se incorporó en la cama. Había dejado una vela encendida porque estaba segura de que Jimmy acudiría a contarle el resultado de la venta. Él entró y se sentó en la cama, frente a ella. «¿Cuánto crees que conseguí?» «No lo imagino». 10,000 libras. Nicola ahogó una exclamación llevándose las manos a la boca. «No lo creo. Apenas puedo creerlo yo mismo. Debió ser lo que pediste al principio». «Así fue, y su señoría no discutió en lo absoluto». «No puede ser verdad». «Lo es, y ahora puedo hacer todo cuanto quiera en la casa. Y tú tendrás esa nueva estufa para la cocina que tanto necesitas». «Será maravilloso». «¿Estás seguro de que no sospecha nada?» «¿Por qué habría de hacerlo?», preguntó Jimmy. «Me parece extraño que accediera a pagarte lo que pedías, sin discutir el precio. Discutimos mucho cuando el Dux y ahora me preguntó si no habré pedido muy poco». «Creo que deberías ponerte de rodillas y agradecer a Dios por lo que has recibido y, Jimmy, tengo algo que pedirte». «¿Qué?» «Ahora que ya tienes tanto, no necesitas volver a robar». Jimmy se levantó de la cama. «Digamos que no, durante un tiempo».
Me sentiría muy feliz si dijeras que nunca. ¿Cómo voy a saber lo que sucederá en el futuro? Caminó hacia la puerta de comunicación y Nicola comprendió que iba irritado por los escrúpulos de ella. Antes de cruzarla, exclamó: «Si quieres saber la verdad, me siento muy complacido conmigo mismo. Creo, aunque tú no pareces pensarlo así, que he sido muy astuto». No esperó la respuesta de Nicola. Entró al buidor y cerró la puerta. Ella apagó la vela junto a la cama y, al recostarse de nuevo, estaba rezándole a la Virgen en el jardín de rosas. Le daba las gracias de que el peligro que tanto le preocupara ya hubiera pasado, pero aún seguía sintiendo la opresión dentro del pecho. Al ver brillar el sol al día siguiente, Nicola se dijo que los temores de la noche se habían esfumado. La doncella que acudió para despertarla le hizo saber que su señoría iba a cabalgar después del desayuno. Todos los huéspedes que quisieran acompañarlos serían bienvenidos. Como Jimmy había alabado tanto los caballos del marqués, Nicola, con la esperanza de tener la oportunidad de montarlos, había llevado su traje de montar. Era viejo, pero bien cortado porque había pertenecido a su madre. Nicola la usaba desde que el suyo ya no le quedaba a la medida. La pañoleta que debía llevar bajo la chaqueta estaba raída. Sin embargo, ella la había lavado y almidonado y logró anudarla de modo que no se notaran las rasgaduras. El sombrero era atractivo con un velo de gasa. Sin embargo, Nicola no se preocupaba por su apariencia mientras descendía por la escalera. Al entrar en el desayunador, encontró que los 3 caballeros, incluyendo a su hermano, ya estaban ahí. No había señales de Lady Cleveland ni de Lady Sarah. El marqués entró cuando estaban sentándose junto a ella Jimmy. «Buenos días», saludó a sus huéspedes. Se volvió hacia Nicola y preguntó: «¿Ya se siente mejor?» «Sí, gracias, milord». «La echamos de menos anoche», intervino Willy. Pero su hermano logró vaciarme los bolsillos. Nicola contuvo un suspiro de alivio al saber que Jimmy no había perdido. En ese instante recordó lo que había obtenido del marqués. Debió ser su noche de suerte, comentó con tono ligero. «Y para nosotros hoy es nuestro día porque la tenemos aquí», expresó galante Willy. «Solo espero que los caballos de Blake no resulten demasiado briosos para usted». «Sería muy humillante para mí que así fuera», respondió Nicola. No obstante, le entregaron una montura muy bien entrenada y de magnífico aspecto, muy fácil de guiar. Para Jimmy fue un caballo más brioso, lo cual le emocionó. El marqués intentaba domar un semental que hacía todo cuanto estaba en su poder por derribarlo. Era la batalla ancestral entre el hombre y la bestia. Nicola pensó que ningún otro hombre se habría visto más espléndido sobre su montura. El marqués los condujo hacia su pista de carreras. Los 4 hombres compitieron mientras Nicola los observaba. Lord Richmond fue el indisputable triunfador y Jimmy llegó en segundo lugar. Cuando cabalgaban de regreso a la casa, el marqués le preguntó: «¿Sabe usted tanto de caballos como de pintura?» «Eso me gustaría pensar», respondió Jimmy. «Sin embargo, no es frecuente que tenga la oportunidad de montar animales tan finos como este». Acarició el caballo que montaba al decirlo. Nicola se preguntó si algo del dinero que había obtenido lo gastaría en caballos nuevos para Kent's Keep. Los 2 únicos que tenían los utilizaban tanto para cabalgar como para tirar de su carruaje. Y no eran de fina estampa como los del marqués. «Ojalá tuviéramos cuando menos un buen semental para que yo lo monte en ausencia de Jimmy», se dijo. En ese momento se sobresaltó cuando el marqués, que debió haberle leído el pensamiento, dijo: «Tengo la sensación, señorita Tancombe, de que siente envidia». «Por supuesto», respondió Nicola. «Su señoría tiene tanto y nosotros tan poco. Pero son dueños de Kent's Keep, que es una posesión muy exigente», respondió Nicola. Habló sin pensar, y cierta inflexión en su voz hizo que Lord Richmond de pronto se diera cuenta de que había sufrido. Tal vez ella también había hecho sacrificios para la casa que tanto significaba para su hermano. Estaba acostumbrado a ser clarividente al observar a los demás, sobre todo cuando se encontraba en una misión. Mas nunca había tenido antes tal percepción con una mujer como la que tenía con Nicola. Al mirarla, pensó que era muy diferente a la mayoría de las mujeres. Eso se debía a que era por completo indiferente a su belleza.
No se percataba de lo hermosa que se veía, con su cabello claro que hacía resaltar lo oscuro de su traje de montar. Cualquier otra mujer de las que conocía, después de haber galopado, estaría arreglándose el cabello y el traje. También estaría coqueteando con él a través de provocativas miradas e insinuantes palabras. Nicola solo miraba hacia la casa que estaba frente a ellos. También parecía maravillada por el lago y las flores que crecían alrededor de éste. Acudió a él la idea de que su expresión era muy semejante a la de la Virgen en el jardín de rosas. Si un artista la viera, desearía pintarla en un jardín también, pensó. Y, por supuesto, es una virgen. Era un extraño pensamiento en él. Se descubrió preguntándose por qué habría estado asustada Nicola la noche anterior y cuál fue el verdadero motivo para que dejara el estudio con el pretexto de la jaqueca. ¿Por qué se puso a rezarle a la Virgen en el jardín de rosas en cuanto su hermano la mostró? Y decidió averiguar la respuesta. Cuando regresaron a la casa, el marqués se dirigió a su estudio. Sabía que su secretario le tendría un buen número de correspondencia para firmar. Apenas había firmado una docena de cartas, cuando el señor Gordon entró y el marqués le dijo: «Me estaba preguntando, Gordon, ¿dónde escuché el nombre de Jacqueline de Borgoña?» El señor Gordon pareció intrigado. El marqués estaba pensando que era muy extraño que cuando Sir James Stancombe le mostrara la pintura de Mabuse, hubiera sabido de quién era el retrato. Se hizo el silencio, hasta que el marqués explicó: «Mabuse pintó un retrato de ella». «Ah, creo que lo sé, milord. Se menciona en la correspondencia de su finado padre», respondió Gordon. «Tráigamela», ordenó el marqués. Después de la muerte del viejo marqués, había hecho archivar la correspondencia que sostuviera con otros coleccionistas, por si acaso necesitara algún dato de las compras que había hecho. Continuó firmando sus cartas. Minutos después, el señor Gordon regresó con una gruesa carpeta en sus manos y la colocó frente a su señoría, diciendo: «Esta carpeta, milord, contiene toda la correspondencia que se refiere a artistas de la L a la M. Gracias». El marqués buscó bajo Mabuse y encontró la siguiente carta de Lord Hartley a su padre. «Dijo usted cuando estábamos en el Club White que estaba deseoso de adquirir un Mabuse para su colección. Yo le comenté que tengo un retrato de Jacqueline de Borgoña. Se lo compré a un corredor de arte en Ámsterdam, cuyo nombre y dirección le envío en hoja por separado. Es un hombre muy eficiente y digno de confianza. Fue este mismo corredor quien me ayudó a adquirir la Virgen en el Jardín de Rosas, de Lochner, que es una de las pinturas más hermosas que he conocido. Será para mí un gran placer mostrársela si alguna vez me visita en mi casa». El marqués descubrió que, bajo de la carta, su padre había escrito de su puño y letra. Era apenas legible, pero alcanzó a leer que decía: «Después de la muerte de Hartley me puse en contacto con su viuda, quien se rehusó a vender nada». El marqués ordenó a su secretario: «Pida a Sir James Stancombe y a su hermana que vengan aquí». El señor Gordon se apresuró a cumplir la orden. El marqués volvió a leer la carta y la nota de su padre. Poco después, se presentaron Jimmy y Nicola. Cuando entraron en el estudio, el marqués notó que Nicola parecía estar de nuevo muy asustada. Se levantó, ceremonioso, y dijo: «¿Quieren sentarse? Tengo algo que discutir con ustedes». Jimmy lo hizo en la silla más cercana al escritorio. Nicola se dirigió a otra que estaba frente a las 3 pinturas, colocadas sobre el sofá. La Virgen en el Jardín de Rosas estaba en el centro. Al mirarla tuvo la atemorizante sensación de que le estaba previniendo de algo. «Cuando desperté esta mañana», empezó a decir Lord Richmond, «me preguntaba cómo fue que, cuando me mostró usted el retrato pintado por Mabuse, supe que era de Jacqueline de Borgoña». Jimmy escuchaba con la vista fija en el marqués, pero Nicola miraba la pintura de la Virgen. El marqués comprendió que, de nuevo, oraba. «Por lo tanto», continuó, «busqué entre los archivos de mi padre y descubrí que había mantenido correspondencia con Lord Hartley respecto a esa pintura». Jimmy se puso rígido. Nicola sintió como si le hubieran clavado una daga. Casi no podía respirar. Lentamente se volvió para mirar al marqués. «Tengo aquí la carta de Lord Hartley que escribió a mi padre y se las leeré».
La tomó de la carpeta y la leyó en tono alto con su voz clara y profunda. Cuando mencionó a la Virgen en el jardín de rosas, Nicola lanzó un gemido ahogado. Apretó las manos y se volvió de nuevo para mirar el cuadro. «Ayúdanos, ayúdanos», imploraba desde el fondo de su corazón. El marqués terminó de leer la carta de Lord Hartley y después hizo lo mismo con la nota que su padre había escrito. Dejó la carpeta sobre su escritorio y mirando a Jimmy preguntó: «Tal vez su explicación sea, Sir James, que Lady Hartley cambió de opinión y le vendió esas pinturas, y el Van Leyden, que todavía no he tenido tiempo de investigar». Se hizo una pequeña pausa. Entonces, al comprender Nicola que Jimmy intentaría sortear el asunto con embustes, se puso de pie y se dirigió al escritorio, frente al marqués. Por favor, comprenda su señoría que las pinturas estaban encerradas en una habitación polvorienta y nuestra tía no se interesaba en ellas. Su voz era apenas audible y estaba muy pálida. Sus ojos, con los que suplicaba al marqués, parecían llenar todo su rostro. «Así que las robaron», exclamó el marqués. «Lady Hartley es una Tancombe», respondió Nicola, «y Jimmy las necesitaba para poder restaurar la casa en la que los Tancombe han vivido más de 400 años. De todas maneras», espetó el marqués con voz implacable, «su hermano no tenía derecho a venderlas, y supongo que Lady Hartley no se las hubiera dado por su voluntad. No ha querido ayudarnos aun cuando es muy rica», respondió Nicola. «Por favor, trate de comprender». «Considero que su hermano podría hablar por sí mismo», atajó el marqués. Casi como si la hubieran golpeado, Nicola se apartó del escritorio. Se detuvo frente al cuadro de la Virgen en el jardín de rosas. Oraba con fervor porque el marqués no denunciara públicamente a Jimmy. «¿Y bien?», preguntó Lord Richmond a Jimmy. «¿No tiene nada que decir?». «Mi hermana le dijo la verdad», respondió él. «Estaba desesperado por restaurar King's Keep, y si quería impedir que la casa se derrumbara y nosotros muriéramos de hambre, tenía que obtener dinero de alguna parte». Jimmy habló en tono desafiante, y Nicola comprendió que luchaba por su vida. Después de un silencio, el marqués dijo: «Hay varias cosas que puedo hacer, por supuesto. Una sería enviarlo a que devolviera a Lady Hartley las pinturas que pertenecen a la colección de su finado esposo. Si lo hace, se echarán a perder bajo el polvo, como sucedió antes que yo las limpiara», espetó Jimmy, «y nadie las admirará, excepto las ratas». Los labios del marqués dibujaron una mueca de cinismo, como si pensara que Jimmy hacía una buena defensa de sus actos. Entonces continuó: «Por otro lado, puedo aceptar las pinturas de buen grado. En tal caso, espero que usted me indemnice por haber intentado defraudarme». Sin necesidad de mirarlo, Nicola supo que Jimmy se había puesto muy erguido. «¿Qué desea su señoría que haga?», preguntó. «Me doy cuenta de que tiene usted grandes conocimientos y apreciación del arte». Hizo una pausa y continuó: «Así que, a cambio de que guarde silencio en lo que yo califico de delito, requiero que me haga un servicio». «¿Cuál?», preguntó Jimmy. Nicola tuvo la idea de que la intención del marqués era humillar a Jimmy. Sabía que en tal caso su hermano jamás accedería, y entonces el marqués podría avisar a Lady Hartley lo que había hecho. Sin duda, todos sus familiares estarían al tanto y no volverían a hablarle a Jimmy. Tarde o temprano, mucha gente lo sabría, y la deshonra del apellido Tancombe también afectaría a King's Keep. «Eso no debe suceder». «No», rogó en silencio. «Hace algún tiempo que tengo en mente visitar Lima, que como usted sabe es una ciudad del Perú». Hizo una pausa y notó el asombro de los dos rostros que lo miraban al escuchar sus palabras. Tanto Jimmy como Nicola se preguntaban qué tenía que ver eso con ellos. «Y de Lima», prosiguió el marqués, «viajar a Cusco, que está a varios miles de metros arriba de las montañas. Según nos cuenta la historia, en ese lugar los españoles destruyeron 363 templos construidos por los incas y levantaron en su lugar el mismo número de iglesias». Lo que decía era tan sorprendente que Nicola lo miraba asombrada, igual que su hermano. Los jesuitas estuvieron ahí en el siglo XVII, una escuela de pintura, y los cuadros todavía se encuentran en las iglesias que los construyeron.
El marqués hizo una pausa, pero como ellos no dijeran nada, continuó. Algunos de ellos, tengo entendido, están a la venta y entre otros los de Basilio Santa Cruz, que según dicen son excelentes. Como autómata, Nicolás se acercó al escritorio. Como ya dije, tenía intenciones de visitar Cusco, y yo mismo, pero ahora creo que usted, Tancombe, debe ir en mi lugar con un amigo mío que es muy astuto en cuanto al dinero y sabe bastante de pinturas. ¿Quiere decir, milord, que desea que yo compre esas pinturas para su señoría?, preguntó Jimmy. Si considera que valen la pena, respondió el marqués, aun cuando tendrá que abandonar un tiempo su amada casa. El viaje sin duda aumentará sus conocimientos del mundo y de la pintura del siglo XVII. Por un momento, Jimmy quedó sin habla. Entonces expresó: si en verdad puedo hacerlo, por supuesto que quedaría muy agradecido con su señoría por su magnanimidad y amplio criterio. Cuando regrese, dijo el marqués como si no deseara aceptar el agradecimiento, podremos discutir de nuevo el pago de estas 3 pinturas, que mientras tanto quedarán bajo mi resguardo. Como Nicola se sintió tan aliviada al comprender que sus oraciones habían sido escuchadas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, como si el marqués de pronto se percatara de su cercana presencia, dijo cortante: todavía no he terminado. Su hermana, quien ha sido cómplice de sus delitos, también deberá pagar un precio por mi silencio. Nicola abrió aún más los ojos. En un susurro preguntó: ¿qué desea milord que haga yo? Saldré para Grecia mañana temprano, y deseo que venga conmigo al viaje que incluirá un crucero en mi yate por el mar Egeo. Nicola pensó que no había escuchado bien. Fue Jimmy quien intervino. Me gustaría saber con exactitud, milord, ¿qué quiere usted decir con eso? Justo lo que dije. Es un largo viaje y me gustaría tener con quien hablar. ¿Y sugiere que mi hermana lo acompañe, sin dama de compañía? No es mi deseo invitar a nadie y, por cierto, nadie en Inglaterra sabrá dónde estoy o con quién voy. A la vez, empezó a decir Jimmy, molesto. El marqués levantó su mano. Su hermana será tratada con todo. Iba a decir respeto. Entonces vio detrás de ella el cuadro sobre el sofá, como si fuera la Virgen en el jardín de rosas. Terminó por decir. Jimmy tuvo el deseo de protestar y decir que Nicola no haría nada que pudiera afectar su reputación, pero, como si lo obligaran a hablar contra su voluntad, exclamó: muy bien, milord, confío en su honorabilidad. Le aseguro que no tiene alternativa. Nicola no tenía idea de qué hablaban. Con expresión confusa, dijo: por supuesto, su señoría, si su señoría desea que lo acompañe. Lo haré, y como Jimmy estará lejos, será muy emocionante para mí. Jimmy apretó los labios, como si se contuviera para decir más. Muy bien, milord, dijo. Cuando desea que parta, yo. Yo saldré mañana temprano y usted vendrá conmigo y con su hermana a Londres. Hizo una pausa y agregó: diremos al resto de los huéspedes que todos tenemos compromisos que no podemos cancelar. Comprendo, asintió Jimmy. Espero que lo haga, y debo insistir, porque es importante, que ni usted ni Sir James ni su hermana deben decir a nadie a dónde van o con quién. ¿Entendido? A nadie. Con voz dura continuó: si ustedes no guardan discreción como les he advertido, yo tampoco mantendré el secreto que les concierne. Fue una amenaza que provocó que Jimmy enrojeciera de rabia. Le prometo, milord, exclamó con rapidez Nicola, que tendremos mucho cuidado de no hacer nada que lo pudiera molestar. Con voz temblorosa, prosiguió: gracias por no denunciar a Jimmy. Es difícil expresarle cuán agradecidos estamos con su señoría. Al decirlo pensó que Jimmy se mostraba poco agradecido. No podía comprender por qué hacía tanta laraca de que ella fuera a Grecia. Por supuesto, no era convencional que fuera sin una acompañanta. Sin embargo, estaba segura de que, en sus circunstancias, el marqués no la iba a tratar como una invitada, sino como una sirvienta. A diferencia de con cualquier otra dama que hubiera llevado consigo, a ella le daría órdenes y debería obedecerlo en todo. Ahora que hemos arreglado este asunto, pueden regresar con los demás huéspedes, sugirió el marqués. Pero recuerden, ni una palabra de lo que se discutió aquí, y cuando todos partamos juntos mañana, diremos: Sir James, que usted tiene un compromiso en Londres. Jimmy asintió, mientras el marqués proseguía: y yo tengo una cita que me es imposible posponer. No cometeremos errores, milord,
y haré cuanto pueda para buscar en Cusco unas pinturas que sean lo bastante buenas para ser exhibidas en su nueva galería. Algo en su tono de voz indicó a Nicola que ya empezaba a emocionarle la idea de visitar un lugar del que nunca había oído hablar. Estaba al otro lado del mundo. Y apenas podía creer que ella también fuera a viajar. Cualquier cosa habría sido mejor que permanecer encerrada en Kentskip, preocupada por Jimmy. Subió a su dormitorio para quitarse el traje de montar y se dio cuenta de que solo contaba con la poca ropa que llevara consigo a Rich. De alguna manera tendría que enviar por más a su casa. Cruzó el buidor y llamó a la puerta del dormitorio de Jimmy. Este le abrió y dijo, antes que ella pudiera hablar: estaba pensando, Nicola, que es bastante emocionante ir a Cusco. Por papá supe de las pinturas que existen allí. Uno de sus amigos las había visto y dijo que estaban maltratadas y que desde que los jesuitas se habían ido, nadie se interesaba en ellas. «Será una experiencia maravillosa para ti», respondió Nicola, «y estoy segura de que se debe a mis oraciones que el marqués no te denunciara. Entonces, será mejor que sigas rezando porque a mi regreso me pague las 10,000 libras que me prometió». Jimmy hizo una pausa y dijo, «Supongo que Butters y Bessie cuidarán bien la casa». «Por supuesto que sí», le aseguró Nicola, «y no estaremos ausentes mucho tiempo. Cuando menos, el marqués desearía estar de regreso para las carreras de Ascot». La preocupación desapareció de los ojos de Jimmy. «Por supuesto. Estoy seguro de que se propone que alguno de sus caballos gane la Copa de Oro. Será mejor que envíes a Butters una nota y algo de dinero, por supuesto. Podría llevarlos un mozo y... ¿Crees que a su regreso podría traerme algo de ropa?» Jimmy se rió. «Su señoría, en todos sus planes, se olvidó de eso. Por supuesto, necesitas tu ropa, en las condiciones que esté. Supongo que estarías horas en el yate con él. Así que no importa», comentó Nicola. «Mas si alguno de sus amigos sube a bordo, le parecerá muy extraño que me vea como una pordiosera». «¿Tan mal está tu guardarropa?», preguntó Jimmy, un tanto